Hola a todos, hoy empiezo una serie de vídeos para compartir conocimientos que puedan ayudar a liberarnos en distintos aspectos. Esta información ya existe, pasa por mí y ahora solo la transmito a mi manera. En este primer capítulo, llamado Liberar la mente, os comparto principalmente lo que he aprendido sobre la metodología o camino llamado Trivium, el cual ayuda, entre otras cosas, al pensamiento crítico, a aprender con autonomía y a tomar mejores decisiones. En la introducción trataremos temas como los métodos de manipulación de masas, cómo percibimos la realidad o qué nos motiva para actuar de una forma u otra. Posteriormente entraremos en el Trivium y sus 3 vías y por último haremos un cierre donde reflexionaremos sobre cómo aplicarlo. Gracias y espero que os pueda ayudar en vuestro camino. En esta introducción, que más bien es un preámbulo, nos haremos algunas preguntas iniciales y veremos algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo es una sociedad sin verdad o libertad? ¿Cómo percibimos la realidad? ¿Qué nos motiva para actuar de una forma u otra? ¿Qué es el conocimiento? Si es lo mismo conocer que comprender. O cómo influye descubrir la verdad sobre algo en lo que hacemos. ¿Qué es la verdad? Podemos definirla como la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Es decir, si dos personas están delante de una mesa con una manzana encima de la mesa, una de ellas podría afirmar que la manzana está sobre la mesa. Entonces esa persona ha hecho una afirmación diciendo la verdad. En este caso, por ejemplo, ambas personas dicen la verdad en su afirmación. No es que cada uno tenga una verdad particular, sino que depende del punto de vista en el que se sitúen, ambos pueden cotejar la afirmación del otro. Aquí, la verdad común sería que ambos ven esa forma en el suelo, que de un lado se ve con forma de 6 y del otro lado se ve con forma de 9. O incluso alguien de una sociedad completamente distinta podría identificar ese símbolo con un significado que no tiene nada que ver con un número. De ahí la importancia de no cerrarse a un punto de vista y llegar a ponerse en la posición del otro. ¿Discutimos para llegar a la verdad o discutimos para ganar nuestro punto de vista y contentar así a nuestro ego? Por otro lado, nos preguntamos qué es la libertad. Se puede definir como la facultad natural que tiene el hombre o la mujer de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. También se puede definir como estado o condición de la persona que es libre, que no está encerrada ni sometida a la voluntad de otro. Rudolf Steiner, un escritor y filósofo del siglo XIX, que entre muchas obras escribió una llamada Filosofía de la Libertad y sentó las bases para la educación Waldorf Steiner, la cual busca principalmente el desarrollo holístico de los niños para que sean seguros de sí mismos, tengan pensamiento crítico, creatividad y responsabilidad. Dijo que ser libre es ser capaz de pensar los pensamientos propios, no los pensamientos meramente corporales o de la sociedad, sino pensamientos generados por nuestro ser más interno y profundo, más original, más esencial y espiritual, nuestra individualidad. ¿Cómo es una sociedad sin verdad o libertad? Podríamos poner de ejemplo lo que nos han descrito de la Alemania nazi o de la URSS de Stalin, pero si nos vamos a un mundo todavía más extremo de sociedad totalitaria, podemos describir los mundos distópicos de las novelas de ciencia ficción, como 1984, de George Orwell, que se publicó en 1949. La sociedad distópica de esta novela está caracterizada por un estado de control unificado, es decir, un gobierno mundial a raíz de guerras causado por un enemigo común. El control está basado sobre todo en miedo y obediencia ciega a la autoridad. Hay una manipulación de la verdad completa, con un ministerio de la verdad que reescribe la historia y los hechos para que se ajusten a la ideología del partido. La verdad aquí es maleable y se utiliza como herramienta de control. Hay lo que le llaman un
double speak. Hay una vigilancia constante a través de cámaras, micrófonos y espías que están en todas partes, incluso los vecinos. Y hay una figura de gran hermano cuya cara aparece en carteles y monedas simbolizando este control absoluto. Por otro lado, hay una individualidad suprimida donde la sociedad busca eliminar cualquier pensamiento o acción independiente. La conformidad es esencial para mantener el control. Cuanto menos autosuficiente seas en esta sociedad y más dependas del Estado, mejor para el Estado. Uno de los eslóganes del double speak era «La ignorancia es la fuerza». Los proles, que en la sociedad de 1984 representaban aproximadamente el 85% de la población, no tenían conciencia de estar en condiciones de injusticia. Eran considerados por el régimen o partido como animales. El Estado les daba lo mínimo para satisfacerlos y mantenerlos apaciguados. Además, no tenían capacidad intelectual para explicar o expresar un descontento que produzca un cambio real. Hay un documento llamado Armas silenciosas para guerras tranquilas, en el cual se menciona que la calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Un ejemplo de por qué la mayoría de la gente obedece ciegamente sin tener en cuenta las consecuencias o la moralidad es el experimento Milgram, realizado en los años 60. ¿Puede cualquiera actuar como un tirano? ¿Sería alguien capaz de ejecutar a otra persona si se lo ordenaban? Os invito a que busquéis este experimento por internet, incluso que veáis algún vídeo sobre ello. Otro ejemplo de mundo distópico es el relatado en la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, que fue publicada en 1932, 7 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Las características de la sociedad de esta novela también se basan en un control unificado a raíz de guerras y terribles crisis en un gobierno mundial. El control, en este caso, está basado en ciudadanos felices, entre comillas, que no cuestionan ni contradicen nada. Esta felicidad se logra a expensas de otros valores fundamentales. La familia, la cultura, la filosofía, el amor son sacrificados en pos de la paz y la satisfacción personal. Los ciudadanos reprimen sus emociones y la introspección con una droga llamada soma y la toman para olvidar problemas y controlar los sentimientos. Por otro lado, hay un triunfo del consumismo y la comodidad. En este mundo, el consumo es un dios y la comodidad está por encima de cualquier otro valor, buscando siempre la satisfacción material y el placer superficial. Hay una sexualidad vacía muy temprana y luego en este estado también los ciudadanos se crean con ingeniería genética y condicionamiento para que cumplan una función concreta en el Estado, y hay una división de sociedad en castas desde el nacimiento, separados por zonas de seguridad delimitadas. En este audio podemos escuchar a Aldous Huxley diciendo que lo que creo que va a suceder en el futuro es que los dictadores encontrarán que podrán hacer todo con bayonetas excepto sentarse en ellas. Pero si quieres preservar tu poder indefinidamente, tendrás que obtener el consentimiento de los dominados. Y esto será parte con drogas, como predije en Un mundo feliz, y en parte por nuevas técnicas de propaganda. Lo harán evitando el lado racional del hombre y apelando a su subconsciente, sus emociones más profundas y su fisiología incluso. Entonces, de hecho, le harán amar su esclavitud. Creo que este es el peligro. Que la gente puede de alguna manera ser feliz en este nuevo régimen. Serán felices en situaciones en las que no deberían serlo.
¿Qué estrategias se usan para manipular la mente de las masas? En 1956 salió el libro The Rape of the Mind de Just Merleau, el cual expone que la manipulación psicológica de masas tiene dos partes principales. Una que es la demolición o fragmentación de la mente, que podría determinarse como el caos, y por otro lado una fase de condicionamiento o programación basado en la esperanza y en anhelo. La demolición de la mente, o también llamado menticidio, es hacer que las personas dejen de tener su propio razonamiento y se apoyen pasivamente en las opiniones de otros. Esto se consigue de varias formas. Por un lado, con el aislamiento y división, que no necesariamente tiene que ser físico, sino también puede ser ideológico. Esto es lo que hacen, por ejemplo, con los prisioneros de guerra. Luego crear una confusión total, una distorsión de la lógica donde nada tiene sentido. Las palabras pierden su significado original, confundir el bien con el mal, la verdad con la falsedad, el hombre con la mujer, lo bello y lo grotesco. Y una infantilización, una perpetua inmadurez y dependencia, depender de otro. Aquí pues se busca escapar de la realidad para no afrontar conflictos internos y desaparecen entidades intermedias como el matrimonio, la familia, comunidades, ya que un individuo sin vínculos queda más vulnerable a la opresión. Una vez pasada la fase de caos, la otra cara de la moneda de la manipulación es el condicionamiento a una esperanza y un anhelo de algo mejor. Es como el maltratador que pega a su pareja, pero por otro lado siempre le ofrece la esperanza de que va a cambiar, de que la quiere, que todo va a ir a mejor. Digamos, el orden después del caos. Por otro lado, también aquí se destaca una comunicación masiva para unificar la mente, para uniformar la mente, donde una persona pues cada vez piensa más en las opiniones ya preparadas que les implantan en un patrón fijo de pensamiento. Por otro lado, se destacan también los líderes de opinión tendenciosos, también llamados hipnotistas, que ofrecen soluciones simples, rápidas, aparentemente infalibles, y aquí, pues, cuanto más afín a ese hipnotista, más fácilmente sugestionable. Véase los grandes dictadores. El filósofo Noam Chomsky describió las siguientes 10 estrategias de manipulación mediática de los medios. La primera es la estrategia de la distracción, que es desviar la atención del público hacia otro tema con información insignificante, evitando así temas importantes y creando continuas distracciones. Aquí lo principal es mantener a la gente ocupada en cosas insignificantes y sobre todo no solo con información, sino en general en la vida, que la gente esté siempre ocupada. Luego, por otro lado, está el clásico esquema de problema, reacción, solución, que es crear un problema, no que aparezca, sino crearlo, para luego generar una reacción en el público y posteriormente ofrecerle a este la solución, que por desgracia suele estar siempre acompañada de pérdidas de derechos que de otra forma no se habrían permitido. También esto lo hacen con gradualidad, y es que pues, para evitar una reacción o una revolución, pues se introduce esa estrategia o esa acción de forma gradual, es decir, poco a poco, como la fábula de la rana que se va calentando poco a poco en la olla. Por otro lado, la estrategia de diferir, porque así es más fácil que la gente acepte un sacrificio a futuro que uno inmediato, siempre con la frase de doloroso pero necesario, así como dirigirse al público con un tono infantil, que esto también hace que la gente evoque su infancia y, digamos, consiguen hablarle directamente al subconsciente. Aquí un pequeño chiste de problema reacción-solución.
Otra estrategia es utilizar el aspecto emocional más que la reflexión, haciendo que ante una noticia la gente reaccione con una emoción cuanto más fuerte mejor, ya sea miedo, enfado, tristeza, desesperanza, etc. Eso hace que la gente pues tenga esa reacción visceral y no analice más profundamente la noticia, sus implicaciones o si es verdad o no. Por otro lado, mantener al público en la ignorancia y mediocridad, controlando el discurso y haciendo que la gente no se pregunte otras cosas y haciendo que la gente se conforme, ¿no? Por otro lado, hacer que lo estúpido, vulgar e inculto esté de moda, esto lo vemos día a día en la tele. Reforzar la autoculpabilidad, hacer que la gente, el ciudadano de pie, sea el que tenga la culpa, así evitando que la gente señale a los verdaderos responsables. Y por último, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. De aquí, como veremos adelante, una de las claves es conocernos a nosotros mismos. Conociendo estas y otras técnicas, nos resultará más fácil detectar y descubrir el truco en el intento de manipulación. En el siglo XVIII ya Voltaire decía: mientras el pueblo no se preocupe de ejercer su libertad, quienes deseen tiranizar lo harán, porque los tiranos son activos y ardientes y se dedicarán en nombre de cualquier número de dioses religiosos y de otro tipo a poner grilletes a hombres dormidos. Otras frases célebres de Voltaire era: es difícil liberar al que venera sus cadenas, o la libertad de pensamiento es la vida del alma. ¿Cómo procesamos la realidad en este plano? Utilizamos un cuerpo que tiene 5 sentidos y las señales que recogemos de estos se categorizan y procesan principalmente en el cerebro, aunque al parecer hay neuronas por todo el cuerpo e incluso muchas más neuronas en el corazón que en el cerebro. No tendremos en cuenta, por ahora, lo que podemos captar más allá de nuestros sentidos o nuestro cerebro, ya que esta presentación va sobre liberar la mente, pero sí comentaremos el siguiente dato para reflexionar. La vista solo capta el 0,0035% del espectro electromagnético, es decir, hay otra información visual que nuestro ojo físico no es capaz de detectar. Todo aquello que no podamos ver no significa que no exista, al igual que a nivel cognitivo, hay conceptos que si no nos enseñan o no descubrimos por nuestra cuenta, puede que no los veamos, aunque los tengamos delante. ¿Qué nos motiva a actuar de una forma u otra? Ser libre no es solo tomar decisiones desde lo racional. ¿Cómo se forma la decisión interior? Si una persona no sabe por qué hace algo, no puede ser libre. Jacobo Greenberg, científico mexicano del siglo XX que estudió profundamente el funcionamiento de la realidad de este mundo, ya dijo: nuestra libertad proviene del conocimiento de uno mismo. Cuanto más te conoces, más libre eres. En el 500 a.C., en el libro Descripción de Grecia, ya se comentaba que en el templo de Apolo de Delfos estaba la inscripción de: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Quisiera repasar también el modelo de los lados del cerebro, que tiene su origen en los años 70, a través del tratamiento un estudio para el tratamiento de la epilepsia, donde se muestran, digamos, las dos energías o las dos formas principales en las que puede trabajar el cerebro o la persona. Por un lado, la parte izquierda, generalmente más secuencial, lineal, lógica, práctica, matemática, analítica, orientada al tiempo. Se podría decir que es la parte más masculina. Y por otro lado, el hemisferio derecho, que es no lineal, intuitivo, abstracto, centrado en el panorama general, más creativo, orientado al espacio, y se podría asociar más a una energía femenina. Leonardo da Vinci ya decía: trabaja el arte de la ciencia y la ciencia del arte, indicando que es importante poner en equilibrio estas dos energías.
Para entender qué nos motiva a actuar de una forma u otra, me gustaría repasar también el modelo de los 3 niveles del cerebro, creado por el neurocientífico Paul MacLean en los años 70, donde se establecen 3 niveles. Uno humano o racional, que es el que nos permite pensar, razonar, es donde está el neocórtex. Por otro lado, un cerebro mamífero, que es el que gestiona las emociones, el que nos conecta al resto de seres. Y por último, un cerebro reptil o instintivo, que es el que gestiona la supervivencia, la homeostasis, etc. Dicen que normalmente el cerebro instintivo, el cerebro reptil es más antiguo que el cerebro mamífero y que el cerebro humano, y que cuanto más antiguo, más predominancia tiene sobre el resto, aunque esto se podría controlar, es decir, en vez de dejar que sea el cerebro reptil el que domine sobre el resto, podemos hacer que el cerebro humano sea el que predomine sobre el resto o el cerebro mamífero. La clave, como siempre, está en un equilibrio. Por otro lado, aunque no esté muy de acuerdo con Freud en muchas cosas, me gusta el modelo del iceberg de la psique. Es muy sencillo a la hora de resaltar que hay información que tenemos guardada en el inconsciente o en el subconsciente, que aunque no sepamos o seamos conscientes de ello, puede determinar nuestro comportamiento. Los pulsos eléctricos que crean nuestras neuronas generan ondas que se pueden medir con un electroencefalograma. Así, según la frecuencia que estemos emitiendo a nivel cerebral, asimilaremos la información de una forma u otra. El estado delta es el que tenemos cuando estamos en la fase de sueño profundo y corresponde al estado principal que tienen los niños hasta los 2 años. Por eso se dice que no distinguen todavía muy bien la realidad de un sueño. En la fase zeta, un estado semi-hipnótico, es donde se abre la ventana a la programación del subconsciente. Por eso los niños a esa edad son esponjas del conocimiento y van sentando las bases de lo que entienden como real. Va de los 2 a los 6 años. En la fase alfa tenemos un estado de relajación mental más profundo que en vigilia y estamos más abiertos a recibir información. Ver la televisión, por ejemplo, induce a este estado y los mensajes que transmiten se asientan mejor en la mente, sobre todo si ya es de noche. Este estado es el predominante entre los 6 y los 12 años. El estado beta es el que tenemos en plena vigilia y concentración. Y por último, el gamma es óptimo para la resolución de problemas, pero por otro lado es el que se activa en estado de estrés o ansiedad. En la India, los elefantes desde pequeños se los ata un palo. Estos, cuando son chicos, intentan escapar pero no pueden. Aprenden que una vez que están atados no hay escapatoria. Una vez de adultos, aunque tienen fuerza suficiente para poder derribar el palo, estos están condicionados ya a no moverse cuando se les ata al palito. Estas historias son buenos ejemplos de cómo el condicionamiento nos puede limitar, pero la realidad es que nosotros, así como muchos animales, sí podemos romper ese condicionamiento. De hecho, estas historias nunca se han demostrado que fueran reales. Incluso los elefantes actualmente no se les ata un palito, sino que se utilizan cadenas de hierro, por desgracia. Otro condicionamiento a destacar aquí es la creencia de que los monos comen plátano. De hecho, en la naturaleza no suelen comer plátanos en su dieta ya que son demasiado dulces. Es un condicionamiento que tenemos de ver la imagen del mono con el plátano por televisión que viene del premio que se le daba cuando trabajaba en los circos. La repetición de un pensamiento o forma de actuar realimenta el hecho de que se repita y se fije, a veces creando incluso automatismos. Si queremos fijar un comportamiento, tan solo hay que repetirlo el suficiente número de veces, así como si queremos salir de un comportamiento, hay que empezar a caminar por otro camino hasta crear ese nuevo surco. Puede costar transitar por él al principio, pero llegará un punto en que se establezca como camino propio. Otra herramienta importante es el locus de control. Julian Rotter, un psicólogo
que en el año 1966 denominó locus de control al grado en el que la gente percibe las causas de los eventos de su vida. Y hay de dos tipos. Por un lado el interno, que es tomar responsabilidad de las circunstancias, y por otro lado el externo, que es centrarse en culpar a otros de las circunstancias, que es lo que tiende mucha gente a decir, pues la culpa es de esta persona, centrar la energía en esa otra persona o entidad. Cuando, para liberarnos, lo ideal es tomar responsabilidad de esas circunstancias y decir qué podemos hacer nosotros. El hecho de que haya, por ejemplo, un agente externo no significa que no exista. Significa que tenemos que centrarnos en qué podemos hacer. Es como un niño que sufre bullying en la escuela. El hecho de que haya un niño que le haga bullying no implica que centre la atención en ese niño o que no exista ese problema, sino lo que puede hacer ese niño es centrarse en qué puede hacer. Pues puede ignorarlo, puede incluso llegar a hacerse amigo de él, porque puede estar viendo que sufre por lo que sea. Hay muchas posibles soluciones, pero si nos centramos en el daño que nos hace o en por qué tan malo es eso, nos evita el poder buscar una solución, poder buscar el qué podemos hacer nosotros, que sería el locus de control interno. Otro modelo para entender el comportamiento humano y que también se utiliza para fomentar ciertas acciones, por ejemplo en publicidad, es la pirámide de necesidades descrita por Abraham Maslow en su obra Teoría de las motivaciones humanas, en 1943. Aquí se explica que las motivaciones humanas son una pirámide en la cual la base pues están las necesidades fisiológicas como respirar, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, etc., pasando a una segunda capa de seguridad, de afiliación, la siguiente de reconocimiento y por último una de autorrealización. Esto es solo un modelo y ejemplifica cómo actúa la mayoría de la gente. Esto no significa que nosotros tengamos que actuar así. De hecho, si centramos nuestro objetivo, por ejemplo, en la moralidad, en la creatividad o en tener objetivos superiores, esto también hace que el resto de cosas caigan por sí mismas. Otro concepto que nos ayuda a entender las motivaciones y cómo actúa la gente es lo que propone el endocrinólogo pediátrico actual, Robert Lustig, el cual habla de cómo el placer y la felicidad se confunden en la sociedad actual y cómo uno y otro lleva cosas distintas, aunque nos hagan creer que es lo mismo. Por un lado el placer es pasajero y la felicidad duradera, el placer es visceral, la felicidad es etérea, el placer se basa en quitar, en conseguir cosas y la felicidad se basa más en dar, en qué podemos aportar. El placer se puede conseguir con sustancias, la felicidad no. El placer se puede conseguir solo, la felicidad normalmente es en grupo. El placer puede crear adicción y esto él lo demostraba desde un punto de vista de las hormonas y de cómo afectan esas hormonas a nuestro cerebro. La felicidad no crea adicción. El placer se basa más en la hormona de la dopamina y la felicidad en la serotonina. Como decía, se confunde deliberadamente el placer con la felicidad para que así la gente pueda comprar la felicidad.